Red de Museos de Magallanes presenta una serie de podcasts con variados temas relacionados al 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. En la conducción de este podcast presentamos a Rodrigo González. Querida comunidad, sean ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta nueva sesión de podcast Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor Simón Urbina Araya, quien es director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, sede en Puerto Montt. Bienvenido, Simón. Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por darnos un tiempo y poder comentarnos lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y les recuerdo también a los podcast escuchas que Simón va a presentar también en este encuentro binacional una ponencia en donde podrán visitarla en nuestra página web binacionaldemuseos.com. Entonces, para poder iniciar esta conversación, quisiera invitarte, Simona, a que si pudieses presentarte y también plantearnos cómo es tu primer acercamiento a la región en términos de investigación. Bueno, estamos en 2020, se ha pasado volando, como que la noción del tiempo ha cambiado, pero nuestro primer acercamiento con la historia de Magallanes, desde la arqueología, fue el 2016, en que postulamos un fondo interno de la Universidad Austral de Chile, que se llaman los proyectos DIV, que es Dirección de Investigación y Desarrollo, y que es una vicerrectoría. Son unos fondos que tratan de apoyar a investigadores que no tienen fondos externos, con financiamiento de la propia universidad. Hicimos un estudio comparativo de ciudades del siglo XVI, de la zona centro-sur de Chile, Villarrica, Osorno, Valdivia, Castro. Y dentro de las actividades de terreno, nos fuimos al Museo Regional de Magallanes, en primer lugar, para revisar las colecciones que había dejado ahí Omar Ortiz Troncoso, luego de sus excavaciones a principios de los 70. Gracias al apoyo de la directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, pudimos consultar la cerámica principalmente, que era la materialidad que nos interesaba estudiar, y también por sugerencia de Alfredo Prieto, un colega de la Universidad de Magallanes, que también va a estar en el encuentro, hay que decirlo. Nos comentó que en el Instituto La Patagonia también había parte de la colección de Rey Don Felipe, y bueno, elevamos ahí también una solicitud en 2017, estando en Punta Arenas, y gracias también ahí a la comprensión de Fabiana Martín y Flavia Morelo, las colegas que trabajan ahí, pudimos un día más o menos, un día y medio, registrar y analizar esa colección cerámica, y nos permitió además mirar algunos materiales de Punta Dúngenes que excavó Mauricio Mazzone en la década del 80. La idea de estudiar esta cerámica, y para quienes nos escuchan quizás suena un poco extraño estudiar Rey Don Felipe, estudiar la cerámica, la importancia que tiene Rey Don Felipe o los registros magallánicos para estudiar el resto de las ciudades del siglo XVI en Chile y en Argentina probablemente, es que el arribo de Sarmiento Gamboa en 1584 al estrecho Magallanes ocurre con una armada que viene directamente de la península ibérica, pasa por Brasil, etc. Por lo tanto, los materiales que trae, la cerámica que trae, finalmente los platos, los útiles domésticos, la vajilla, es muy distinta al de las ciudades como Castro, Osorno, Valdivia, Villarrica, y nos permite tener un punto de comparación de qué sería
europeo, entre comillas, en el siglo XVI, versus lo que aparece en Valdivia, por ejemplo, en que los platos de cerámica esmaltada, mayólica, son muy distintos, ¿sí? Ustedes pueden verlo, los puntarenenses, los platos que excavó Martín Troncoso en las vitrinas del Museo Regional están exhibidos. Y bueno, pudimos en 2017 ver esos materiales con mi colega Leonor Adán, con quienes fuimos a hacer este estudio. Fuimos a visitar el Parque El Estrecho Magallanes, fuimos al Fuerte Bulnes, aprovechando la estadía, y por supuesto pedimos permiso a la dirección del parque para visitar Rey Don Felipe, que es un espacio que no se podía visitar libremente en ese momento, y fuimos. Bueno, y estando ahí, como te imaginarás, Rodrigo, la pregunta fue, bueno, ¿por qué no hacemos algo en Rey Don Felipe? Y, en fin, postulamos Proyecto Fondar en 2018, que fue adjudicado, y en 2019 reiniciamos, diría yo, los estudios arqueológicos ahí. Luego de 50 años, Martín Troncoso trabajó a principios de los 70, y bueno, felizmente estamos concluyendo este proyecto. Les puedo contar un poco más luego, y con muchos resultados inesperados, sorpresivos, así que, y espero yo también, lo voy a decir aquí abiertamente, me gustaría poder seguir trabajando este tema de la ocupación hispana en el siglo XVI en el futuro. Claro, tal como señalas, es sumamente relevante este hallazgo que han hecho ustedes, primero pensando en que desde la investigación de los 80 hasta la fecha de hoy, o sea, han pasado muchos años donde estas ciudades que fueron fundadas por Sarmiento Gamboa han tenido quizás pocos estudios. Sin embargo, quisiera recordarle también a la comunidad que hace un par de años atrás también hubo un hallazgo muy interesante en esa zona, que fue el hallazgo del cementerio del Fuerte Bulnes, en donde se encontraron restos humanos, se encontraron también, habían objetos asociados a estas personas, su ropa, y esta publicación también fue todo un revuelo a nivel local y, bueno, por supuesto en todo el espectro académico, porque claro, estamos hablando de ciudades del siglo XVI que tuvieron un trágico destino de acuerdo a los antecedentes históricos, y ahora se van comprobando con estos hallazgos arqueológicos. Simón, quisiera preguntarte, y aquí ya para ir entrando directamente en materia, este hallazgo inesperado que nos habla, si nos pudieses contar, porque hablaste también creo en plural, en donde son hallazgos, entonces claro, la comunidad también se interesa mucho en la historia de su región, sobre todo pensando en que es parte del patrimonio y cómo vamos a interpretar y qué pistas nos dan desde la ciencia. Si nos pudieses contar cuáles son los principales hallazgos de este proyecto que ya, como nos cuentas, está cerrando. Bueno, antes de contarle de los hallazgos, me gustaría decir que efectivamente lo que pasó en Fuerte Bulnes también podría relatarse como un antecedente de lo que estamos haciendo en Rey Don Felipe, aunque yo no trabajé ahí. Sí lo hizo Alfredo Prieto con un equipo de colegas de la Universidad Austral, ¿sí? de geofísica, que hacen prospecciones geofísicas con técnicas no invasivas, es decir, georradar. Pudieron localizar el cementerio republicano Fuerte Bulnes, un cementerio de mediados del siglo XIX, y parte de ese equipo, o todo ese equipo, luego se integró al proyecto Fondart que estamos ejecutando en Rey Don Felipe. Es decir, ahí se juntaron dos iniciativas. Ah, qué bien. Sí, Galo Valdebenito y el equipo de Ingeniería y Geofísica de la Universidad Austral, y Alfredo Prieto, efectivamente también es parte de nuestro equipo en el Fondart. Entonces, digamos, porque hay un espíritu de colaboración bien destacado, y también un apoyo de la institucionalidad regional, Museo Regional,
Instituto de la Patagonia y por supuesto el Parque del Estrecho Magallanes, que nos han permitido trabajar ahí. Ahora, sobre el tema de los hallazgos, bueno, quizás la visión que tiene la comunidad de cómo trabaja la arqueología se basa mucho en la espectacularidad o no de lo que se encuentra, ¿sí? Yo me gustaría decir que la historia de Rey Don Felipe o Puerto del Hambre es una historia plagada de grandes momentos, una épica de la cual nosotros también somos parte hoy, ¿sí? La historia de Rey Don Felipe comienza antes de la ocupación hispana, con las poblaciones que habitaron ahí por miles de años en ese sector de la Punta Santa Ana, y continuó después de el fracaso de la ciudad, puesto que incluso se ve en la excavación arqueológica ocupaciones posteriores al abandono de la ciudad hispana por poblaciones indígenas locales también. Sabemos que el ejército tuvo un centro vacacional en el lugar sobre el sitio arqueológico, y el lugar además fue un espacio recreativo para la sociedad puntaarenense. El sitio arqueológico fue un espacio recreativo, y por eso muchas de las cosas que se encuentran en el sitio al realizar los estudios, las excavaciones, son también materiales contemporáneos, ¿sí? Entonces, la historia de Rey Don Felipe no es exclusivamente la ocupación por 2 años del contingente español. Y digamos que la actualidad también es parte de la historia arqueológica del sitio, ¿sí? Todo lo que está ocurriendo hoy es el sector que tiene el monolito, el ripio, el estacionamiento, ya está incorporado al sitio arqueológico. Inevitablemente es parte del yacimiento, ¿sí? Para que se entienda que no es que un sitio arqueológico sea una especie de burbuja que nadie toca, aquí ha sido al contrario. De hecho, como conversábamos antes de iniciar esta conversación, tú me decías que la gente iba periódicamente a Rey Don Felipe, a la playa, en verano. Quizás hoy día eso no puede efectuarse porque es un sitio que está protegido por la ley 17.288 y no puede ser intervenido ni afectado el lugar. Bueno, pero los hallazgos son, Rodrigo... Redoble de tambores. No, les puedo comentar al menos 3 cosas importantes. Un hallazgo que no hicimos nosotros y que hizo Omar Ortiz Troncoso fue confirmar el gran hallazgo de don Jesús Veiga, ¿sí? De haber redescubierto Rey Don Felipe a fines o durante la década de 1950. Yo diría que ese es el hallazgo más importante. Omar Ortiz Troncoso hizo un hallazgo importante que fue contextos funerarios probablemente en la estructura, en una estructura que parece ser la iglesia, y que gracias a otro gran hallazgo como el plano de la ciudad de Rey Don Felipe que realizó José Miguel Barro en la década del 80 y publicó en el 90, parece ser efectivamente que corresponde lo que excavó don Omar Ortiz Troncoso a la iglesia o a la capilla que tenía esta pequeña ciudad. Y bueno, humildemente por nuestra parte podemos decir que nos ha costado mucho encontrar evidencia material de la ciudad en la parte baja, donde está la vegetación, o en la parte central, sino que más bien hemos encontrado espacios de conchales concentrados cerca en estratigrafía, digo, bajo el nivel de la superficie, que no entendemos bien si son ocupaciones previas o posteriores a la ciudad, pero el registro ahí de la ocupación hispana es muy frágil o tenue, y eso tiene que llevarnos a pensar bien, bueno, qué tipo de ciudad era, ¿sí? O más bien si era un asentamiento aldeano muy precario, con muy poco herramientas y bienes para la subsistencia, o fue siempre un espacio muy despoblado, y lo que nos muestra el plano de Rey Don Felipe es más bien un proyecto que una realidad. Otro hallazgo importante, como ya lo dije, es esta, al parecer, estratificación de las ocupaciones, es decir, que gente vivió ahí antes de Rey Don Felipe y gente vivió ahí después de Rey Don Felipe. Es decir, que la ciudad es parte de un capítulo más de una historia muy larga, milenaria igual. Por lo tanto, es bueno señalar que no es lo único que debiera interesarnos, sino también las relaciones interculturales que han existido en el lugar,
y permitir contar una historia un poco más amplia que la sola intención de la monarquía española de colonizar el Estrecho Magallanes, ¿sí? Y por último, y esto fue un hallazgo fortuito, tengo que decirlo, se estaba efectuando un cerco para proteger el área que excavó Omar Ortiz Troncoso y el monolito. Tú debes saber que se conmemora todos los años, ahí se hace una reunión multitudinaria para conmemorar la fundación de la ciudad, y estaba siendo afectado el área arqueológica principal, los muros que se ven, había un cerco muy bajo, y en el proceso de instalación de ese cerco aparecieron 2 piezas de artillería que ya están publicadas en un libro del Museo Chileno de Arte Precolombino, que son espectaculares, porque son 2 piezas de bronce perfectamente conservadas, con la asesoría del Centro Nacional de Conservación y Restauración fueron rescatadas, y estamos ahora en un proceso de análisis de las condiciones para su mejor preservación y ojalá una exposición museográfica en el futuro. Pero estas 2 piezas de artillería, 2 medios sacres, que las van a poder ver en el encuentro binacional, son a ojos de todo el mundo, parece ser el hallazgo más espectacular, ¿sí? Claro, debe ser porque vi las fotos que publicaron al respecto, y claro, sin duda, de todos los hallazgos materiales o de los hallazgos, como bien señalabas, de pueblos que habitaron previo a la presencia occidental, el hallazgo de conchales o de restos humanos de ocupación que claro, son hace miles de años. Claro, este hallazgo de 2, podríamos decir, así en términos muy burdos, encontrarse 2 cañones de 2 cañones españoles, claro, es muy llamativo para el común de las personas porque, como dices tú, fue un hallazgo fortuito, probablemente nadie se esperaba encontrar algo más, porque, claro, ya nos comentabas que también la materialidad de los objetos de Ciudad Rey Don Felipe, no sabemos con certeza si eran materiales que pudieran permanecer tanto en el tiempo, porque si pensamos que son quizás objetos de madera, y también pensando en las condiciones climáticas del sector, en donde la vegetación crece, hay una lluvia intensa en esa zona, claro, probablemente dificulta la investigación arqueológica. Simón, una consulta también a propósito de lo que ya nos has contado. Hace un par en el podcast anterior, de hecho, comentábamos con los colegas argentinos, porque ellos también han hecho hallazgos interesantes en el extremo oriental del Estrecho de Magallanes, a propósito de la otra ciudad fundada por Pedro Sarmiento de Gamboa, que es Ciudad en Nombre de Jesús, en donde también hay hallazgos arqueológicos, restos al parecer también de artillería, pero no armamento, sino que más bien, digamos, balas y otros utensilios también de la vida doméstica de esta ocupación. Respecto a este hallazgo que hicieron o durante este proyecto, ¿han mantenido contacto para ir viendo algún tipo de comparación con estas ciudades? Mira, Rodrigo, si bien nosotros en términos bibliográficos estamos súper conscientes de que Rey Don Felipe no es la única ciudad en el Estrecho Magallanes que merece la pena ser estudiado dentro de esta problemática que sería la colonización del estrecho, por llamarlo así, como proceso. No hemos todavía entablado contacto con Jimena Senatore, que es la colega que ha estudiado Nombre de Jesús y que ha liderado los equipos en el último tiempo. Sí hemos podido revisar todos sus trabajos, que están casi todos publicados, y nos interesa mucho poder hacer una visita al sitio que está al lado argentino y al museo donde están las colecciones.
también para integrar un poco la mirada con los hallazgos de Rey Don Felipe y Punta Dúngenes, como te comentaba, que están en el Instituto de la Patagonia. Yo creo que en el futuro inmediato va a ser necesario hacer una reunión, al menos, una reunión científica para compartir los resultados y generar una mirada un poco más integral. Y diría yo, si hay algún proyecto que yo visualizo en el futuro, sería estudiar obviamente en forma comparativa nombre de Jesús y Rey Don Felipe, y por ello no olvidar que la gente que llegó a Punta Dúngenes y que fundó Nombre de Jesús luego se fue caminando a Rey Don Felipe a pie. Por lo tanto hay una vía de comunicación de esa época que merecería ser estudiada también. Las fuentes de agua, los pasos. Yo nunca he estado, pretendemos ir con Alfredo Prieto a Punta Dúngenes, porque estamos trabajando ahí también con la Municipalidad de San Gregorio, para conocer un poco mejor el espacio y si quedan restos de los naufragios que hubieron o la pérdida de material de artillería también en ese sector. Y sabemos por los inventarios además que otros cañones fueron enterrados a lo largo del Estrecho Magallanes, así que a lo mejor en el futuro podemos tener otros hallazgos espectaculares y seguir entendiendo un poco mejor qué de lo que dicen los documentos es cierto, qué no. Pero tengo que, para volviendo al tema de los cañones, decir que lo sorpresivo en este caso, además en el caso de Don Felipe, es que los cañones que se encontraron están en los inventarios de Sarmiento Gamboa, con el peso exacto. Es decir, tenemos una posibilidad fantástica de hacer arqueología histórica con documentos y estudio de materiales. Y esa reunión o trabajo con los colegas argentinos es súper necesaria, tomando un poco tu pregunta. No ha ocurrido, pero debiera ocurrir. Perfecto, sí. Bueno, ahora en el encuentro binacional, como te decía, va a estar la colega que ha hecho un trabajo en este museo, en el Museo de Cabo Vírgenes, en donde se están exponiendo objetos de Ciudad en Nombre de Jesús. Entonces, allí, claro, va a ser interesante que podamos ir haciendo ese cruce de información. Simón, otra pregunta que surge a propósito de lo que nos cuenta es lo interesante también de ver cómo finalmente esta documentación histórica que surge, ¿cierto?, desde los inventarios de Sarmiento Gamboa, el plano de Ciudad de Rey Don Felipe que es de acceso público, está digitalizado en memoria chilena. Entonces es un plano que cuando estudiamos la historia regional siempre está como muy presente ese plano, y lo interesante es que ustedes en el trabajo de campo puedan constatar finalmente todo esto que está en documento. En este sentido quisiera consultarte un poco sobre la metodología del trabajo respecto a dónde, por ejemplo, es de acceso público la documentación, la bibliografía que nos cuentan, en el caso de que alguna persona que esté haciendo trabajos de investigación sobre Ciudad Rey Don Felipe o que quiera interesarse, ¿cómo puede informarse acerca de Ciudad de Rey Don Felipe? Bueno, en general la bibliografía especializada, Rodrigo, está digital, está disponible, libre acceso en internet. Lo que pasa es que generalmente el nombre de las revistas, los lugares donde están alojados los PDF son difíciles de encontrar. Yo puedo sugerirle a quienes nos están escuchando que siempre en los motores de búsqueda que ocupen pongan Nombre de Jesús, Ciudad, Arqueología, o Nombre de Jesús, Arqueología, o Rey Don Felipe, Arqueología, y los va a llevar lo más rápido a quizás los PDF, ¿sí? También les sugiero buscar los trabajos conocidos de, no sé, Mateo Martinich, Jimena Senatore, El Nombre de Jesús, para buscar información rápido asociada a los autores. Pero
diría yo que aún la divulgación de toda la información científica es de difícil acceso, ¿sí? Les recomiendo a las y los auditores que revisen el libro que acaba de publicar el Museo Chileno de Arte Precolombino sobre Magallanes, cuyo lanzamiento se hizo hace pocos meses. Sí, se llama Estrecho Magallanes, 3 descubrimientos. Tiene un compendio de, digamos, el estado actual de la investigación en distintos campos: etnografía, antropología, historia, arqueología, ciencias naturales. Diría yo que ese es un libro, además con fotografías espectaculares, está en internet, y creo que puede ser lo más útil, puesto que no es solamente una narrativa muy plagada de tecnicismo, sino que son textos de divulgación, ¿sí? Estrecho Magallanes, 3 descubrimientos se llama el libro. Está coeditado además por la Universidad de Magallanes, por Flavia Morelo, y colegas como Carlos Aldunate, que es un arqueólogo que ha trabajado toda su vida en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Ahora, hay otro nivel de información, Rodrigo, que quizá un poco más difícil de acceder, pero que se puede, ¿sí? Por ejemplo, el plano que encontró José Miguel Barro en los años 80, yendo él el archivo al Instituto de Francia, en París, revisando los catálogos, viviendo las versiones y encontrando el plano, un momento espectacular, me imagino que haber sido. Hoy día se puede solicitar digitalmente, pero que yo sepa no está disponible en formato libre. Hay una publicación buena ahora a color en el libro que les comenté del precolombino y lo humano. Y los archivos históricos, por otra parte, uno puede revisar documentación de la época, ¿sí? Los testimonios de los sobrevivientes, los diarios de la expedición, los inventarios, en los documentos digitalizados del Archivo General de India, que está en Sevilla, en España, pero para eso hay que entrar y familiarizarse con cómo funcionan las páginas de los archivos históricos, que son, digamos, en simple, no sé si poco amigables, pero tan llenos de nomenclatura, códigos, signaturas, que hacen difícil, no funcionan igual que Google, ¿sí? Que Explorer, que uno ingresa un par de palabras y intuitivamente el buscador te lleva al artículo o a la imagen. En los buscadores de los archivos, si uno pone Sarmiento Gamboa, pueden aparecer millones de papeles de su estancia en Perú, en España, en la Armada del Estrecho, pero es difícil, bueno, elegir dentro de ese mar de información cuál es el documento que sirve. Entonces, yo creo que hay un desafío finalmente por divulgar mejor la información que hay, y puedo decirle a quienes nos escuchan que, bueno, nuestro proyecto Fondar, durante el verano tenemos que terminar un libro de difusión sobre lo que hemos trabajado en Rey Don Felipe, de fácil lectura, con imágenes de buena calidad. Lo pensamos más como un libro que estamos editando con Soledad González, la historiadora que es parte del equipo también. Un libro que se pueda leer en el trayecto de Punta Arenas al Parque El Estrecho también, o sea, de rápida lectura, y que permita también conocer un poco mejor lo que se sabe, ¿sí? Lo cierto, lo no tan cierto, lo que todavía no está confirmado, pero que además sea entretenido, ¿sí? Pero ahí hay un desafío para cualquier trabajo científico, que se conozcan mejor sus resultados. Pero bueno, el libro que les comenté creo que es un súper buen punto de partida, porque las imágenes, las fotos son espectaculares. Sí, de hecho, muy rápido comenzó a difundirse el libro, porque como bien señalas tú, primero es un trabajo multidisciplinar en donde
se encuentran diversas miradas científicas y también y sin tantos tecnicismos. O sea, hay cosas que no se pueden obviar, pero es de una lectura muy ligera, con una fotografía increíble, documentos históricos también que están muy bien explicados y está todo versado en distintos capítulos, entonces muy interesante. Y por cierto, también te agradezco a ti y al equipo de investigación en este Fondar por también plantear un producto que finalmente pueda ser utilizado como insumo en términos de educación, sobre todo pensando en el sector turístico también, que eso generalmente tiene una relación directa entre los procesos de investigación y los resultados que finalmente puedan tener un uso práctico en términos para el turismo, así como también para dar indicadores, dar señales de que nuestra región, y esto quizás es una de las demandas más escuchadas o que siempre sale en las conversaciones, es respecto a la enseñanza y divulgación de la historia regional aquí en nuestra región de Magallanes, porque hay muchas cosas que no se enseñan debido a que la educación formal tiene que ceñirse al currículum nacional y muy poco se hace menciones sobre esta historia regional que es tan interesante y por eso te agradezco, Simón, ese trabajo que esperamos con ansias poder. Y aquí viene una pregunta, creo que una pregunta clave que también nos hacemos aquí los magallánicos, es respecto a cuál es el fin que van a tener estos cañones. Y esto así como habría una pregunta muy amplia, pero por ejemplo, ¿qué han dicho desde España sobre los cañones? ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Qué dicen los magallánicos? ¿Tienen que quedarse aquí en la región? ¿Están las condiciones? ¿O se va para Santiago? Por favor, ¿podrías contarnos qué es lo que ocurre con esto? Sí, no, es la gran pregunta. Mira, les puedo contar, y esto es como aprovechando que esta conversación es abierta y bien amena, y también que sirva para desmitificar un poco el trabajo que hacemos en arqueología, que también tiene que estar permanentemente preguntándose por qué tan importante es lo que hacemos, para qué sirve estudiar un sitio que ha pasado 50 años sin que nadie trabaje, por qué es importante conservar no solamente 2 piezas de artillería de bronce muy lindas, sino también pequeños fragmentos de cerámica en que la gente comía, que viajaron en una expedición que tuvo pésimos resultados, más de 20 barcos hundidos, miles de muertos. ¿Cuál es el valor de todo eso? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve hacer investigación en Rey Don Felipe, en el Parque El Estrecho? ¿Qué aporte va a hacer a la historia de Magallanes? Y yo puedo decir ahí, claro, el hallazgo de los cañones permitió amplificar un poco lo que se está haciendo, Rodrigo, porque genera un interés mediático. Los cañones son como estos sacres, se llaman medio sacres, generaron una atención mediática increíble, aparecieron todos los medios de comunicación, nos escribieron de España, de Italia, de Brasil, de Uruguay. Hay muchos colegas que trabajan en arqueología subacuática buscando naufragios, cuyo máxima aspiración es encontrar artillería, y nosotros que nunca la buscamos, porque en tierra uno excava basurales, básicamente, basurales domésticos, a veces contextos funerarios, como encontró Don Omar Ortiz Troncoso en los años 70. No esperábamos encontrarnos con estas piezas, y efectivamente nos escribieron especialistas bien connotados de Chile y Argentina también, que están trabajando con nosotros en otros proyectos en Valdivia. Hemos podido compartir información con colegas de Francia también, que analizan piezas de bronce de gran antigüedad. Diría yo que se está construyendo una red de colaboración para poder estudiar mejor las piezas. Pero por lo pronto, lo que nos ha preocupado especialmente es que, y en esto voy a agradecer de nuevo al Museo Regional de Magallanes, a su directora Paola Grendi, a Roxana Seguela,
directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración, Natalia Naranjo también, que nos ayudaron a excavar las piezas y que hoy día estén bien cuidadas y con un monitoreo permanente de su conservación. Nuestra primera preocupación es que pronto estén con la vacuna para el COVID, obviamente, de por medio, sean visitables y que haya una contextualización, una interpretación patrimonial de la ciudad, del proceso y de las piezas, ¿sí? Y las piezas obviamente se tienen que quedar en Magallanes, obviamente se tienen que quedar lo más cerca al sitio arqueológico, creo yo, si es que las condiciones lo permiten, puesto que al menos eso es lo que dice la Ley de Monumentos en Chile. Las colecciones científicas tienen que quedar lo más cerca de los lugares de origen. Eso no significa que cada sitio arqueológico tenga que tener un museo ni un centro de interpretación, pero en este caso el Parque El Estrecho cuenta con la infraestructura ya para albergar y proteger las piezas y además ofrecer un espacio de visita a público. Entonces, diría yo que la colaboración, poniéndolo de nuevo en esto como de los grandes hallazgos, diría yo que uno de los grandes hallazgos de toda esta experiencia de trabajo ha sido un gran equipo también que hemos podido conformar. El centro, el Museo Regional, el Parque El Estrecho, el CNCR, la Universidad de Magallanes, la Universidad Austral, la Universidad Bernardo Higgins, la institucionalidad pública, y obviamente cuando se hallaron estas piezas fueron muchas personas a visitar la excavación del Servicio Nacional del Patrimonio. Fue don Mateo Martinich, que estaba muy, muy sorprendido. Hay algunos estudios de él que incluso señalan que en el sitio pueden haber estado enterradas las piezas y ahora aparecieron las piezas. Y por supuesto don Mateo, que ha sido un historiador regional, Premio Nacional de Historia, tan connotado y tan defensor del regionalismo, ha sido también un gran apoyo saber que él está de acuerdo en que trabajemos por exhibir y que se conozca el valor científico de Rey Don Felipe, como de muchos otros lugares que hay en el Estrecho, ¿sí? Y en la región. Yo pienso que además podemos dar un ejemplo de descentralización, en que el resultado museográfico de estas piezas y del resto de los materiales del estudio estén a disposición del público lo más cerca del sitio arqueológico, y quizá algún día que el sitio arqueológico se transforme en una especie de parque arqueológico visitable con información, entendiendo que hay que protegerlo, que no se puede ya circular libremente, porque puesto que hay una parte probablemente de la ciudad que está sumergida bajo el agua igual, porque ha subido el nivel del mar. Entonces diría yo que hay muchas cosas por hacer a propósito de los cañones, que no son lo más importante, pero bueno, es lo que más revuelo internacional ha causado. Claro. Salió en medios de todas partes, y yo creo que cuando se empiecen a publicar los resultados del próximo año va a haber más atención nuevamente, y cuando se puedan exhibir, obviamente yo creo que todos van a querer ir a conocerlos, ¿no? Sí, bueno, qué gratificante escuchar lo que señalas respecto también a la descentralización de las cosas, que aquí la región de Magallanes, la verdad es que es una de las principales amenazas que tiene el territorio a propósito de por ejemplo, no sé, la ley de archivos, que ha permitido que muchos de los documentos de interés histórico regional se vayan al Archivo Nacional por un tema también de conservación, pero también aquí vemos cómo las políticas ahora están comenzando a descentralizar, y por sobre todo que interesante y también que prometedor que se vea en el campo de la ciencia. Entonces, Simón, ya hemos aclarado muchas dudas, muchas consultas que esperamos la ciudadanía, la comunidad que nos escucha, puedan expresarnos a través de sus comentarios, tanto en las redes sociales como en el mismo encuentro binacional donde vamos a estar. Y ahora nos despedimos, pero no sin antes, como es ya de costumbre, contar con una reflexión final de nuestro invitado.
en donde nos pueda hacer alguna invitación, adelantarnos algo que se viene próximamente, y un mensaje final también para aquellas personas que nos escuchan y que tienen interés en esta famosa ciudad Rey Don Felipe. Por favor, Simón. Bueno, Rodrigo, a mí me gustaría terminar invitando a todos quienes nos escuchan, primero a ver y participar del encuentro binacional de museos, que comienza el 3, ¿verdad? Pasado mañana, Sí. si no me equivoco, pero además como todos sus contenidos van a estar en redes sociales, en plataformas digitales, van a poder ver y volver a ver las presentaciones, los podcasts, a escucharlos, las mesas de trabajo igual. Creo que merece ser destacado el trabajo que han hecho desde la Red de Museos de Magallanes también, fortalecer el trabajo colaborativo regional. Hay otras redes de museos en Chile, y especialmente en el sur de Chile, en los ríos. Hay redes de educación patrimonial en los lagos también, en los ríos, que miran con admiración igual el trabajo que ustedes están haciendo. Yo diría que la investigación, como la que hemos podido conversar un poco ahora, no tendría la importancia que tiene si no puede ser divulgada en encuentros como estos. Entonces yo quiero expresar mi agradecimiento y ojalá que este encuentro binacional, tanto en formato digital como presencial, se pueda seguir realizando, y quizás en el próximo presentarle un poco más de noticias nuevas o cosas interesantes. Felicitar también a los colegas y las colegas que participan en el encuentro, y bueno, creo que en el momento que vivimos como país, afectados por la pandemia, pero también con grandes esperanzas de tener la posibilidad de construir un nuevo acuerdo y reconfigurar nuestra nación, la descentralización, el valor de la historia regional y la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la metrópoli, es una de las cuestiones que nos gustaría enfatizar, ¿sí? Y así como el financiamiento a la ciencia y el derecho a una educación de calidad para todas y todos. Entonces, creo que además la arqueología en esto puede jugar un papel importante. Como dijiste tú al inicio, incidir en los currículos escolares, en básica y media, y también de esa forma permitir construir relatos alternativos sobre nuestra historia, que están muy dominados por la visión del Estado nacional centralista, unitario, en que todo lo que ha pasado depende de grandes personajes, una historia heroica que ya necesita en el fondo unas miradas alternativas, ¿sí? Más integradoras, que incorporen la historia indígena también como una medida, y no la única, de terminar con la discriminación y la desigualdad contra los pueblos indígenas de nuestro país, y también aceptarnos mejor como descendientes de, bueno, no solo de los pueblos indígenas, sino también de muchos procesos migratorios posteriores que continúan hasta la actualidad, también entendernos en esa diversidad. Así que creo que el valor de lo que están haciendo en el encuentro, como de lo que nosotros intentamos hacer a través de arqueología histórica en Rey Don Felipe, es un poco enriquecer la discusión, aportar quizás a contenido educativo más entretenido, más interesante, y bueno, la posibilidad de conversar contigo, Rodrigo, hoy creo que aporta también en esa línea, así que muchas gracias. Gracias a ti, Simón, por tus palabras finales. Sin duda que nos invitan a reflexionar respecto a cuál es la situación que debemos llevar en adelante, tanto en ciencias, tanto como en nuestras historias, nuestros patrimonios y nuestras identidades. Así que hasta aquí llegamos en el día de hoy. Les deseamos mucho éxito a Simón en su proyecto, y también no dejar de invitarles a ustedes a participar en este encuentro binacional de museo Patagonia Sur Sur 2020, 3 y 4 de diciembre. Así que ver en
internet, ya que este año por primera vez, inédito, el encuentro es virtual, así que aprovechamos esta oportunidad de la virtualidad para expandirnos en términos territoriales y también en horarios. Así que muchas gracias, Simón, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima sesión. Red de Museos de Magallanes presentó este podcast del 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, conducido por Rodrigo González. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. Si quieres escuchar más episodios de podcast del Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, te invitamos a visitar nuestra página www.binacionaldemuseos.com.